supuesto, con la investigación que se está llevando adelante. Recién Ariel Sack lo relataba muy bien. Hay 14 denuncias, todas unificadas a cargo de la jueza María Capuchetti. El fiscal de la causa es el fiscal Tayano. En esta misma causa, 14 denuncias, todas unificadas, por supuesto, en el mismo lugar. Lo que también nos contaba Ariel hace instantes, está imputado Ginés González García, está imputado su ex jefe de gabinete en el Ministerio de Salud y sobrino, Lisandro Bonelli. Bueno, todo esto es en el marco justamente de la investigación que se lleva adelante y por eso la citación al actual director del Hospital Posadas. A ver, recordemos lo siguiente. El listado que se conoció ayer de 70 personas que habían sido vacunadas por decisión o pedido del Ministerio de Salud eran vacunadas por personal del Hospital Posadas. Casi todas ellas fueron, de hecho, vacunadas en ese hospital. Solamente 10, según palabras de la ministra de Salud, y es lo que está investigando la justicia, fueron vacunadas con una unidad móvil del Posadas en el Ministerio de Salud. Pero ahora sí, Lu Ventín para ratificar esta información desde el Hospital Posadas. Diego, sí, el director Alberto Maceira es quien tendrá que ir este mediodía a reunirse con la jueza Capuchetti porque lo citaron para declarar en el marco de esta causa donde se investiga esta vacunación irregular, vacunación en paralelo, que se daba tanto en el Hospital Posadas como en una oportunidad, por lo menos en una jornada, tenemos entendido, se dio también en el Ministerio de Salud de la Nación. Esta información nos la acaban de corroborar incluso desde adentro del establecimiento del Hospital Posadas, confirmando que al mediodía entonces el director partirá desde aquí hasta los tribunales para declarar frente a la jueza Capuchetti. Recordemos que hay un allanamiento pendiente, o en principio esa era la información que trascendía más temprano, un allanamiento del hospital para llevarse también el listado de las personas que habían ingresado y egresado en el vacunatorio, incluso también cámaras de seguridad, pero es muy probable también que en esta declaración le pida parte de la documentación directamente al director. Por eso la jueza, en principio lo que tenemos entendido es que arma esta declaración y seguramente después, si necesita completar cierta documentación con evidencia y demás, concretará entonces ese allanamiento que estaba pendiente y que ayer no se realizó porque ya eran las horas de la noche, ¿no? Y estaba prohibido hacerlo entrada a la madrugada. Solamente allanó el Ministerio de Salud, pero faltaba revisar aquí. Pero con esta declaración seguramente ya vaya anticipándose de alguna de la documentación que venía y que quería buscar en este lugar. Sin ninguna duda, aparte recordemos que el director del Hospital Posadas tuiteó horas después de conocerse esta vacunación que se realizó en el Ministerio de Salud. Fue el único de los responsables de este hospital que habló, más allá, Lu, del testimonio que vos nos acercabas en la jornada de hoy, que era de una residente que hablaba específicamente de cómo están los trabajadores, el personal que brinda servicio allí y que ella remarcó todavía no están todos vacunados. En cualquier momento volvemos. Gracias. Hasta luego. Y está con nosotros ya con toda su sapiencia característica, con su bonomía. ¿Por qué no? También es Iván Jadrowski. Iván, bienvenido. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, Jadros. Gracias por estar acá. ¿Somos felices? Cuando estás vos, sí. Bien, muy bien. Novedades desde el punto de vista en general. De a ratos. Siempre responde eso, ¿viste? Sí, de a ratos. Por ejemplo, cuando veo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le agradece al presidente argentino por las gestiones para conseguir la Sputnik V. Recordemos que el primer cargamento que llega a México de la vacuna rusa fue por gestión por intermediación de Alberto Fernández. Lo reconoce Andrés Manuel López Obrador y él plantea sobre la mesa, presenta sobre la mesa cómo intervino, cómo intermedió frente a BlackRock, frente a Larry Fink, en el proceso de reestructuración de deuda argentina. Por otro lado, la declaración más, ¿cómo decirlo?, comentada del presidente de México, de AMLO, que fue sobre las vacunas. Acá nadie se salta el turno, aquí nadie comete actitudes influyentes, agarradas, apalancadas, etcétera, etcétera, previo a la recepción con Alberto Fernández. Quien, podríamos decir, se saltó el turno, fue el jefe del ejército, investigado por narcotráfico. Es decir, en México los turnos se saltan de otra manera, no con las vacunas, sino con los acusados de narcotráfico. Me parece que Alberto Fernández fue sobreeducado, podría perfectamente haber planteado alguna inquietud al respecto. En privado por ahí lo hizo, ¿no?
Bueno, pero López Obrador lo hizo en público. Claro. Medio innecesario, ¿no? El comentario de López Me Obrador. parece que sí, sobre todo porque hay un escándalo muy grande entre los Estados Unidos y México sobre este tema. Es decir, con la promesa de que iban a investigar, mejor dicho, al jefe del ejército, lo extraditan, digamos, o lo devuelven a México, y en 10 días el proceso judicial lo terminó sobreseyendo de culpa y cargo, con una defensa además del presidente de la familia del Chapo Guzmán. Bueno, todo medio extraño, pero no importa. No es este el motivo, sino cómo continúa el tema del Vacunagate. Digamos, me parece que las primeras reacciones de la ministra Bisotti van indudablemente en el sentido correcto, no solamente por la exposición de la lista del Hospital Posadas, sino también por este nuevo programa de trazabilidad que le va a dar al proceso de vacunación. Hay cuestiones que acá es muy importante, me parece, el tema de la comunicación, como nunca. Si bien esto es un problema político, se puede traducir en un problema de comunicación, porque no es todo lo mismo. Digamos, la lista del Hospital Posadas ayer tenía gente que estaba, entre comillas, vamos a decirlo rápidamente, bien vacunada, algunos que eran más difusos y otros que estaban claramente mal vacunados. Tenemos blanco, negro y gris. Exactamente. Y uno mira lo que pasa en el exterior para no hablar cuestiones de política doméstica y, por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris, antes de asumir, fue vacunada en los Estados Unidos, por dar un ejemplo muy conocido, digamos, de una figura de orden global, justamente para incentivar el proceso de vacunación. Lo mismo que ocurrió en la Argentina cuando se vacunaron Alberto Fernández, Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y las primeras figuras del gobierno nacional. Claro, pero para despejar confusión, Iván, me parece que hay cuestiones que son inentendibles. O sea, la ministra de Salud, Carla Bisotti, debería ser... ya debería estar vacunada. Hace rato. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, debería estar vacunado. Sí, ahí hay cuestiones, yo estoy completamente de acuerdo, yo lo quiero aclarar, y es más, me parece una irresponsabilidad de Bisotti y de Quirós que no estén vacunados. Ahora, ahí hay dos cuestiones distintas. Bisotti lo que decía es, palabras más, palabras menos, no se dio, no lo pedí, no me lo ofrecieron, digamos, ¿no? Esta cosa medio de gestión artesanal. Quirós tiene otra posición con la que yo me separo completamente, estoy completamente en desacuerdo, que tiene una postura vinculada a que primero tiene que, como que hay que respetar las 6 etapas que planteó el gobierno nacional respecto a esto. Eso es un error, por el rol que ocupan, por la responsabilidad que tienen. Y además, no es lo mismo que Fernán Quirós esté en cuarentena, que esté en cuarentena mi papá. Digo, quiero decir, la responsabilidad que tienen y que manejan no es la misma. Y te digo más, la credibilidad que tiene Fernán Quirós y que tiene Bisotti, que construyeron a lo largo de la campaña, lo que además te pone en valor a la función pública. Digamos, yo recuerdo cuando se discutían los sueldos de los funcionarios. Yo quiero volver a decir esto. Bisotti y Quirós cobran poco, no sé cuánto cobran, pero es poco. Digamos, cobran menos que un gerente de un laboratorio. Por ejemplo, por decirte algo, están 7.24, yo las notas, por ejemplo, un dato que es medio tonto, pero las notas que le hice a Bisotti cuando le pedí reportaje fueron 2 notas en 1 año y medio, no fueron tantas. Fue una presenciales, digo, una un sábado a la mañana y la otra un domingo a las 11 de la noche. Es decir, estamos hablando de gente que no utiliza la gestión pública como un trabajo, sino como una vocación. Sí, igual hay un tema con los grises, como decíamos recién, que es la falta de transparencia, la falta de comunicación. Absolutamente. ¿Por qué no comunicar que Martín Guzmán está vacunado? ¿Por qué no comunicar que Sergio Chodos, quien nos representa ante el Fondo Monetario Internacional, que va y viene a Estados Unidos, está vacunado? ¿Por qué no comunicar que Julio Vitovelo, Juan Pablo Biondi, quienes rodean al presidente, quienes están con él todos los días, están vacunados? Y con ese criterio, ¿por qué no está vacunada Fabiola Yáñez tampoco? Que es la esposa del presidente, o la pareja, digo, con quien convive, con quien viajó ahora a México también. Me parece que en el gris es donde está el problema. Por eso, en la falta de claridad. Acá cuando vemos todos los vacunados, lo que ves es gente bien vacunada y mal vacunada. Por ejemplo, la familia Duhalde. Mal vacunada. No, pero pará, se llevó un cierre de lista tremendo. La verdad que 6 vacunas se llevó Duhalde. No, entrado, pero... Es en su esplendor, es el 99. Es una cosa extraordinaria. Me causó gracia que Mariano Martín decía fueron en combi, ¿no? Claro. Combi de Banfield a Edo. Todos los Duhalde. Yo le decía a alguien que participa muy activamente de este gobierno y que participó muy activamente de aquel cierre en el año 2005. Me decía, con 6 vacunas cerrábamos las listas en 2005. No, claro, en 2005. No, es impresionante. Una capacidad de rosca intacta. No, pero ¿por qué Duhalde se va? ¿Por qué 6 personas de la familia Duhalde se vacunaron? Es extraordinario. Absurdo. Bueno, después hay que, digamos, en el equipo de Martín Guzmán está claro que ahí se impone una explicación que yo la tengo y la tenía antes y la comenté, pero lo que tiene que ser institucional. Bueno, digo, la falta de comunicación, la falta de claridad. ¿Qué es?
A Guzmán lo vacunar por recomendación de Bisotti y del médico presidencial, ¿no? Y dicen, bueno, hay que hacer una burbuja. ¿Qué es la burbuja? Bueno, que la gente que viaja a la comitiva con Guzmán esté vacunada. Bueno, ahí tiene que sobreactuar transparencia en la información, porque son todos jóvenes de menos de 35 años. Pero hay que contarlo, Iván. Por eso te digo, claro. Entonces hay que sobreactuar transparencia e información pública, porque la gente, vos ves a alguien del otro lado y te dicen, ¿cuál es la noticia? Se vacunó la comitiva de Guzmán, donde 4 de los 5 tienen menos de 35 años. Después, cuando vos explicás que es una burbuja, que hay un viaje de 15 a 20 días, que hay una gira, que no puede quedar uno varado, que también es discutible por qué tienen que viajar todos. Pero esta es una decisión del ministro. El ministro dice, mi comitiva, para las tareas que tengo que realizar, son estos. Y eso es una decisión determinada por un funcionario. En este caso Guzmán podría ser Solá o podría ser cualquiera, el mismo presidente, ¿no? Pero también al presidente se le podría preguntar por qué tienen que viajar. Son decisiones del Poder Ejecutivo esto, y del funcionario. Pero también hay cosas que no se entienden. ¿Por qué la burbuja de Guzmán sí? ¿Por qué la burbuja del presidente no? No, por supuesto. Porque digo, a Tayana y a Valdés, que los vemos acá, teóricamente era porque viajaban con el presidente a México y eran personal estratégico. Verso, porque las diputadas que viajaban y Cecilia Todesca que viajó no están vacunados. Gustavo Vélez que viajó no está vacunado. Entonces, en el gris me parece que es donde... no son figura de riesgo. Hago simplemente un asterisco. Los de Guzmán tampoco y están vacunados. No, pero los de Guzmán se van a una gira que es México, Estados Unidos, Europa y Asia, y el presidente va a México y vuelve. Bueno, pero digo, es de vuelta en el mismo gris, que no se entiende. No, por eso yo digo que lo que se tiene que explicar, pero a lo que voy es nosotros, para mí hay como varios universos. El primero es lo que pasó con quienes se vacunaron. En términos irregulares, es un privilegio inaceptable. Atrás tuyo, por ejemplo. Atrás mío. Y está bien la salida del ministro Ginés González García por este tema. Punto 1. Punto 2. Los que sí están vacunados y los que se debate si tienen o no tienen que estar vacunados, necesitaba desde el minuto cero una comunicación exagerada por parte de las autoridades, que si me preguntan a mí, desde enero no tienen Wi-Fi o no tienen datos en el teléfono, porque con una simple búsqueda en internet hubieran visto que, por ejemplo, en España hay un conflicto muy grande justamente por este tema. Ni hablar en Perú o en Chile, ¿no? Pero en España, un país con el que Argentina tiene una relación, sobre todo sus presidentes, muy permanente, hay un escándalo muy grande con este tema. Entonces, hay una sobreactuación de la información. Y después también... que nosotros no seamos perezosos, quienes comunicamos. No digo nosotros tres, digo nosotros como colectivo. Que lo somos, por cierto. Que lo somos, por cierto. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber también qué roles cumple cada quien en qué lugar y en qué momento. Totalmente. Entonces, vos me decís, Carlos Zanini, con todo lo que sufrió Carlos Zanini, detenido en la dictadura, perseguido, encarcelado ilegalmente durante el gobierno de Macri, ¿le correspondía vacunarse? Y en estos términos no. Ahora, ¿por qué es extraño explicarlo esto? A chicos sin conocimiento de actividad aparente del equipo de Guzmán, de menos de 35 años, ¿les correspondía vacunarse en términos de la explicación que da Presidencia? Y aunque parezca increíble, les correspondía más que a Zanini, porque no son grupo de riesgo, pero es una decisión que toma Presidencia y se la comunica a Economía por la gira en el exterior. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Imagínense si hay una gira de 15 días y el día 2 uno se contagia, se tiene que quedar varado en un hotel en Berlín mientras se generan las negociaciones. La explicación la entiendo, pero nunca se dio. Exacto. Llegó tarde, ese es el problema. Tardísimo. No llegó tarde. Llegó con una falta de profesionalismo inaceptable en una figura que tiene proyección internacional. Porque si algo tiene Guzmán en relación al mundo, es que es conocido por haber sido discípulo de Stiglitz, por haber estudiado en Columbia, por haber hecho el acuerdo con los bonistas, por tener esa proyección en los diarios del mundo. Entonces me parece que fue muy mal manejado y que el cortafuego que decidió primero Alberto Fernández con la renuncia de Ginés González García y Bisotti con la trazabilidad y también con la publicación de la lista es una contención de daños que veremos si da resultado. Ahora, sobre lo que se está trabajando, ¿no? Justamente, y es lo que decía recién Iván, y vos señalabas, Luli, también, es sobre los grises. Por eso ahora en el Ministerio de Salud está reunida Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, junto a una Comisión Nacional de Inmunización para justamente analizar esta cuestión y ver el personal estratégico, cuál es, definirlo con claridad para que no haya estos grises. Nicolás Munafó está allí en el Ministerio de Salud. Nicolás, buen día, ¿cómo andás?
Hola Diego, buen día. ¿Cómo te va? El saludo para vos y para los compañeros. Bueno, continúa esta reunión que comenzó a las 10 menos cuarto aquí en el Ministerio de Salud, desde ya que lo encabeza Carla Bisotti, la ministra de Salud, a la espera obviamente de un comunicado cuando finalice esta reunión y para saber a qué determinación se llegó, porque la idea, como vos bien mencionabas, es que bueno, se salga de esta reunión con una estrategia en común en todo el país para saber entonces quiénes son las personas estratégicas. Ustedes recién allí mencionaban junto a Iván las personas que se habían vacunado, bueno, precisamente por su función específica, en este caso en el gobierno nacional. Bueno, eso lo quieren replicar a nivel país para que cada gobernación, cada municipio entonces defina quién es el personal estratégico y quiénes deben ser vacunados, o aquellos que ya se han vacunado y que no han salido a la luz, entonces, bueno, se refieran a que son personal estratégico. Bisotti rodeada con los especialistas, entonces también se va a definir si tendrán algún carnet especial a aquellas personas que bueno, se han vacunado para llevar transparencia. Eso es lo que han definido y es lo que están charlando entonces a esta hora aquí en el Ministerio. Entiendo que lo del carnet, Nico, ya es prácticamente un hecho por la noticia de los últimos días en la que se habilitó la compra de 20 millones, si no estoy acordándome mal el número, correcto, de carnets, que incluso tiene que ver con lo que va a ocurrir, me parece, a nivel internacional, para poder circular por otros países, para poder vacacionar. Creo que es un poco el futuro sanitario que se viene. Sí. Exactamente, pero bueno, todavía resta definir cómo va a ser otorgado ese carnet, qué es lo que va a figurar y un montón de cuestiones, que es lo que también están charlando entonces en esta reunión para tener más certezas entonces de cómo va a ser la entrega, porque hoy, por ejemplo, muchos que ya se han vacunado, sacando ya, digamos, a lo que es llamado como vacunación VIP, se le entrega hoy un papel, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, con los datos y demás. Bueno, hay que ver si eso se reemplaza por este nuevo carnet o cómo se lleva adelante entonces esta modificación para todos aquellos que sean vacunados puedan demostrarlo fehacientemente de que así lo hicieron. Gracias, Nico. Hasta luego. Iván. Como cierre, me parece que hubo varios llamados de atención al gobierno nacional respecto a cierta desidia en cómo se tomaban las decisiones, falta de método, falta de manejo de crisis, etcétera, etcétera. Mi sensación, por lo que me decía gente, se los digo muy breve, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense, las organizaciones políticas del Frente de Todos, sindicatos, intendencias, etcétera, tienen mesas de vacunación. ¿Para qué es eso? Para que la gente que no tiene, los abuelos sobre todo, que no tienen, no saben anotarse, no tienen acceso a internet o no saben manejarlo, se anoten en una planilla que después se carga en el sistema, para que los llamen. Así se vacuna un montón de gente. Bueno, lo que me contaron del viernes y del sábado, mejor dicho, del sábado y del domingo, del fin de semana, es que en esas mesas de vacunación la gente, algunos venían a anotarse, pero muchos pasaban insultando de una manera muy pero muy airada a los representantes del gobierno nacional. Y una persona que pasó, le diría varias de estas, muchas, que está desde los albores, desde el gobierno de Néstor Kirchner, y sigue hasta el día de hoy, me decía: hacía muchísimo tiempo que no nos pasaba un rechazo social de esta naturaleza. Me dijo, desde los bolsos de López. Entonces, si el gobierno nacional no toma dimensión, no en la política, no en el sistema, no entre nosotros que sabemos que todos los que en televisión, políticos, periodistas, se quejan de los privilegios son los primeros que lo usufructúan. No importa, estoy hablando de la sociedad, del pueblo, la sociedad civil, no toma dimensión de cómo entró esto, la escalada puede ser enorme hasta una derrota en las elecciones. Entonces, creo que es momento que vuelva o que aparezca el método, que aparezca tomarse las cosas como se las tiene que tomar un gobierno que ha administrado además, si uno lo mira la película y no la foto, muy correctamente la gestión de la pandemia. Entonces, poner eso en valor y evitar estos errores autoinfringidos que, bueno, pueden generar un daño irreparable. Gracias, Agros. A la orden. ¿La pasaste bien? Y bueno, se va todavía. ¿No? ¿Se queda? Ah, sí. Ah, no lo puedo creer. No sé. Qué Yo creo bien. que sí. Bueno. Sobre mi